Bueno, mi nombre ya lo escucharon, yo soy director de tecnología dentro del estudio de AI en Globant y extrañamente, tal vez por una pasión por el ridículo, elegí una charla bastante humana. Para empezar, ¿qué significa este título? La mayoría de ustedes puede decir, ¿eh? Entonces, tengo que empezar explicándoles por qué estoy hablando de esto siquiera. Y de hecho, no es tan alejado de lo que estamos viendo. Cuando nosotros hablamos de ejecutar un proyecto de AI, estamos hablando de que tenemos una cierta tecnología, tenemos un equipo con sus habilidades y tenemos un proceso. Podemos discutir que puede haber más componentes, que pueden ser diferenciados de otra manera, pero a grandes rasgos tenemos la gente, cómo lo hacen y con qué lo hacen. Y en lo que yo me quiero enfocar para aprovechar un poco la amplitud de lo que estamos viendo es precisamente en el equipo y en el proceso, que es donde está la cultura de lo que estamos haciendo. ¿Y por qué me quiero enfocar en la cultura? Porque si hay una realidad es que no importa qué tan capacitados y preparados estemos, si no estamos bien nosotros, nuestro potencial se achica. Entonces, la idea de toda esta charla está en que lo que sea que vayamos a rendir va a ser una función de nuestra capacidad, de nuestro aprendizaje, de nuestros conocimientos y de cómo estamos parados nosotros al momento de ejecutar ese proyecto. Entonces, ¿cómo voy a encarar este problema? Hay un framework, hay una manera de entenderlo, voy a estar desvariando seguro un poquito. Y la verdad es que lo vamos a encarar con algo que se llama el héroe de las mil caras. El héroe de las mil caras es un estudio antropológico que compara distintos relatos, mitologías, procesos de cambio en las culturas, cómo se considera que un niño pasa a ser un adulto, lo que llaman ritos de pasaje. Y de hecho esto es algo que no nos es tan desconocido. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, lo vemos en las historias del Rey Arturo, lo vemos en muchos relatos religiosos. Y algo que va a estar bueno es, o lo que yo quiero hacer, es poder liderarlos un poco o guiarlos un poco en este mundo. Y para eso me voy a poner un poquitito en personaje. De hecho, Star Wars es uno de los mejores ejemplos y el libro original habla de Luke Skywalker. Entonces, ¿qué recorrido quiero hacer? Este es el viaje del héroe. Es un viaje de ida y vuelta donde un todo es distinto, tiene dificultades, muere y revive en el sentido de que su personalidad pasa a ser otra distinta, tiene un camino de vuelta a casa muy complicado y después tiene que reintegrarse con la vida normal cuando ya es otro distinto. Este framework tiene 17 etapas, que no vamos a ver, sino que me voy a enfocar en 5 que suelen pasar en todos los proyectos. Y no solamente eso, sino que no quiero hablar en teórico, quiero hablar de una experiencia muy personal con un proyecto que nosotros mismos ejecutamos con un cliente y qué nos fue pasando un poco ahí para que lo entiendan y se lleven una idea más concreta. Entonces, la primera etapa es lo que se llama el llamado a la aventura. Se nos presenta una situación que no era nuestra situación normal y que nos impulsa a ir por un lugar desconocido. Nos vamos a meter en un mundo nuevo. ¿Qué significa esto para nosotros? Vino un cliente y nos dijo, che, mirá, tengo millones de sesiones de chats entre instructores y estudiantes. ¿Qué puedo hacer con AI? Y la verdad es que no tengo idea, pero la manera que lo encaramos, como lo pensamos, fue decir, bueno, si son instructores, puedo hacer una especie de instructor virtual. Y dado que las respuestas que hacen estas personas que están calificadas, que están preparadas, deberían ser buenas, puedo basarme en esas para aprender. Y de hecho, por ahí responderle a estudiantes, y más cuando son niños directamente, puede ser legalmente complicado, y más si sale mal. Entonces, por ahí lo doy vuelta, por ahí le genero sugerencias a los instructores. Entonces pueden responder más rápido, sin preocuparse tanto en cambiar de instructor de alumno a alumno, sin tardar tanto tiempo en responder, sin tener que tipear tanto. Bueno, así es como nosotros vivimos esta etapa. ¿Y qué es lo que aprendimos? ¿Qué es lo que se puede llevar a otro proyecto para otra etapa? Hay infinitas cosas que se pueden hacer con cualquier problema o situación. La mejor manera de resolverlo, de salir de esta etapa rápido es, pensémoslo de atrás para adelante. ¿Quién lo va a usar? ¿Qué es lo que va a usar? ¿Cómo lo querría usar para que le cambie de alguna manera su manera de actuar y estar mejor? Y para hacer eso lo que tenemos que encontrar son las preguntas adecuadas, que son estas que estaba planteando. ¿Quién lo usaría? ¿Para qué? Ahora, lo importante es, estamos hablando de inteligencia artificial. Probablemente tenemos 500 definiciones de qué significa ser inteligente. Pongámonos de acuerdo con el cliente de entrada. Una vez que pasamos esta etapa, llegamos a la segunda, que es el rechazo de la llamada. Sí, todo muy lindo esto de hacer el chatbot o este asistente,
pero no estoy convencido. Y en nuestro caso fue, para un poco, o sea, tengo los datos, sabré cómo hacerlo. Hay gente que está haciendo doctorados en procesamiento de lenguaje natural, y de hecho los dos oradores que me van a seguir saben mucho de ese tema, y yo no sé nada, o sea, estoy empezando en cero. Acá nos enfrentamos a la dura realidad de la vida diaria de quien hace AI, que es una desconfianza paralizante de lo que son nuestras propias habilidades para resolver las cosas. 3/4 de nuestro día es diciendo, no puedo, no puedo, no puedo. Pero bueno, de alguna manera hay que sortear esto, hay que pasar esta etapa. Y entonces la manera de encararlo fue, che, y si me imagino que es como una especie de traducción, y digo, está el lenguaje del estudiante y el lenguaje del instructor, y lo que tengo que hacer es traducir, entonces puedo empezar a pensar, ¿cómo hace Google con el Translate? ¿Qué hacen otros? Y como no sé qué puedo prometer, ni sé cuánto me va a tardar, porque todavía no sé nada de esto, lo que acuerdo es un plan de trabajo. Le digo, bueno, mira, voy a hacer esto, después de esto, vos vas a ir viendo este resultado, con lo cual no te prometo nada, pero lo vamos a recorrer juntos. A veces no es tan fácil negociarlo así, en nuestro caso pudimos hacerlo y nos terminó sirviendo. ¿Qué es lo que hay que aprender para los proyectos en general? Lo que deberíamos habernos llevado, vamos a ver si caigo o no en lo mismo. Primero, que todo proyecto tengo que encararlo de manera iterativa e incremental. Nosotros hablamos de transformaciones digitales, hablamos de Agile. Bueno, resulta que es bastante importante para este caso, especialmente porque modelo entrenado vale por 1000 ideados. Si no lo tengo andando, no tengo nada. Y también lo que tengo que tratar de hacer es, no es el momento de hacer una tesis doctoral. Lo más simple que funcione está. Y como todavía no aprendí tanto del tema y voy a aprender, quiero dar pasos chiquitos para entender qué estoy haciendo, para formarme. No quiero ir a algo que ya esté totalmente terminado y que es una caja negra totalmente desconocida para mí. La siguiente etapa, cuando finalmente salimos de ese pánico, son las pruebas difíciles. Es decir, hay tareas que tenemos que pasar para iniciar la transformación y normalmente fracasamos en alguna. Esto en un proyecto de AI significa no funciona, no se ejecuta, no converge, es decir, no está aprendiendo nada, y cuando logro que lo haga, los resultados son horribles. Volvemos a tener presente la vida diaria de un data scientist. ¿Cómo lo sufrimos esto? Porque en su momento lo sufrimos un montón. Bueno, lo primero que hacemos es echarle la culpa a otro. Seguro que tiene un bug el framework de Google que estamos usando, esto no anda, nos mintieron, pero después nos empezamos a dar cuenta, che, ¿estoy usando el dato correcto? ¿Lo estoy procesando de la manera correcta? ¿Podría poner chequeos en el medio para ver qué es lo que está roto? Y de esa manera empezamos a andar de nuevo. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje para llevarnos a otro caso? Garbage in, garbage out, lo acabamos de escuchar. Entonces, ¿qué tan buena es mi data para lo que estoy haciendo? ¿Cómo la estoy procesando? También lo otro es que no estamos solos. Es decir, las comunidades de open source, y especialmente con temas de AI, son muy activas. Se puede preguntar en Stack Overflow, se puede preguntar en los foros, en nuestro caso era PyTorch, de TensorFlow, de frameworks específicos. Hay un montón de lugares donde mucha gente bien intencionada te va a ayudar y estas comunidades no suelen tener tantos trolls como Twitter, así que no pregunten ahí. Lo tercero es darnos cuenta que esto que no nos mata nos va a hacer muy infelices, pero al final nos va a construir una especie de armadura para poder hacerlo mejor otra vez y que no nos duela tanto. Es como que nos volvemos un poquitito insensibles. Pero hay que estar tranquilos, esto va a pasar. Y va a pasar en dos sentidos. Va a pasar en que es inexorable, que nos vamos a chocar contra esta pared, y también que eventualmente la vamos a saltear. La siguiente etapa, después de esto, son las tentaciones. Es decir, hay posibilidades placenteras que nos pueden alejar de nuestro objetivo. En nuestro caso, tenemos un cliente que nos dice, ¿y cuánto falta? ¿Cuándo puedo usarlo? No me entregaste nada. O sea, entiendo que me dijiste que ibas a estar trabajando, pero yo no tengo nada acá. Y yo tengo tantas cosas que quiero probar. Tengo librerías, leí papers, tengo un montón de modelos. Déjame jugar con eso. Y acá lo que nos enfrentamos es a dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, queremos hacer tantas cosas a la vez que no avanzamos en nada. Y por otro, necesitamos rendir cuentas, cumplir procesos, dar resultados. ¿Cómo lo sufrimos esta parte? Bueno, el problema es que ahora tengo un modelo que funciona, quiero jugar con mi bebé, pero el problema es que no tenemos que reinventar la rueda, no tenemos que empezar de cero. Tenemos una prueba de conceptos, generé alguna respuesta. Al stakeholder, al que pone la plata, no le hace diferencia. Necesito que lo pueda usar. Y para eso es que nos enfocamos en un data product, porque usar es creer. En general, para otros productos, otros proyectos, tenemos que entender un par de cosas que nos ayudaron a salir de esto. Primero, necesito KPIs. Todo KPI es mentira, todo KPI es un espejismo porque tiene sesgos, tiene puntos ciegos, pero son necesarios para medir ese avance. Y necesitamos dos tipos de KPI. Lo que llamamos el interno, que es qué tan bien implementé este producto, este proyecto. En nuestro caso, qué tan
humanas parecían las respuestas de nuestro sistema, y después un KPI externo que es, ok, y cuando esto lo empiezo a usar un usuario, ¿qué impacto tiene para mi negocio? ¿Le importa a alguien o hice un gran sistema que no le sirve a nadie? Y esto nos permite dejar de escudarnos un poco en la falacia del nirvana. Nunca va a ser perfecto. Bueno es mejor que perfecto y funcionando es mejor que bueno. Empecemos por ahí. Volvemos al iterativo incremental. Y la contracara de esto es, ¿cómo lo va a usar nuestro cliente? ¿Le voy a dar un código para que ejecute una consola? No, tiene que estar en una aplicación, tiene que estar en un frontend. Si no lo puede usar, todo lo que hice hasta ahora es inerte. Por más de que a mí me gusta seguir trabajando con la red neuronal, si no lo puede usar, es inerte. Entonces, tengo que darle cada vez más peso a esa pata de ingeniería. La siguiente etapa es la del regreso, la negativa a regresar. Nuestro héroe ya pasó por el fondo, ya se murió, ya revivió, se enfrentó a las tentaciones y ahora hay que volver al mundo normal. ¿Cuál es el tema con esto? Yo tengo un prototipo, está funcionando, hay usuarios que lo están empezando a dar y empiezo a tener feedback y ya es hora de salir a producción. ¿Qué pasa en este momento? Me arrepiento de casi todas las decisiones que tomé porque salir a producción se vuelve imposible. No se ve la imagen, es un gato que se le cae un vaso de agua encima por tratar de subirse. ¿Cómo es que lo sufrimos nosotros? Porque este es un momento, es un parto también. Es decir, esto vamos a poner a estos maestros, usuarios finales, no está listo, es mi bebé y no está listo. Pero también nos pusimos a pensar, bueno, empiezo a evaluar mi KPI externo, ¿cuántas veces usan las sugerencias? ¿Cambia el tiempo de respuesta cuando lo están usando? ¿Los estoy ayudando realmente? Y si les pregunto si les gusta el sistema, ¿me dicen que sí o me dicen ni a palos? Todo eso yo lo necesito porque estoy empezando ahora a entregar un producto de software. Entonces, bueno, por un lado, me va a seguir interesando si yo lo único que me interesa es el modelo matemático, pero por otro lado, tengo que recordar esa misión final que es, si no lo usa alguien, no le sirve a nadie, y equilibrarlo con cómo mantengo mi lado researcher para que siga siendo más inteligente cada vez. Y es por eso que lo que aprendimos y lo que sugerimos es, lo primero es loguear, loguear y loguear. Necesito saber qué entra al sistema, necesito saber qué hace el sistema, necesito saber cómo lo usa el usuario, necesito entender qué está pasando. O sea, mi bebé se fue a la escuela y yo necesito saber cómo está. Lo que nos permite eso es empezar a adaptar las preguntas que nosotros nos hacemos, los caminos que tenemos que investigar, lo que no tiene sentido, porque destapamos errores invisibles. Un caso concreto nuestro es, este generador de frases interpreta las palabras con mayúsculas distinto que las minúsculas. ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? Bueno, porque un profesor nos dijo, estas dos frases son iguales. Y así es como se empiezan a ver un montón de vicios ocultos para poder volver y mejorar ese modelo. Lo cierto también es que en esta etapa toda la parte de ingeniería se vuelve crítica, necesitamos un equipo extendido, porque necesitamos una infraestructura, tenemos que ver si lo apoyamos en cloud, tiene que haber un frontend, tiene que haber un servicio, una aplicación, necesitamos empezar a salir del laboratorio y relacionarnos con personas, cosa horrible. Y lo que esto nos lleva y nos recuerda es, todo este viaje empezó porque tratamos de mejorarle la vida a alguien, necesito que lo usen, entonces ese es el foco. Una vez que pasamos esta etapa, es que llegamos al MVP, en la forma que sea que tengamos. Muchas gracias.